Buenas noches a todos. Mi nombre es Lesbia Domitila Canales Meraz con número de cuenta 2023-100-60-710. Iniciamos esta reunión con el objetivo de profundizar en los aspectos relacionados con la reserva en los tratados internacionales y, por supuesto, poder explorar cuáles son los procedimientos para su interposición y, sobre todo, poder comprender cómo se lleva a cabo las gestiones de las reservas, todo ello dentro del contexto de la legislación internacional para su aplicación en Honduras. Esta reunión pues se basa en la clase de los derechos de los tratados, que es impartida por el abogado Luis Carlos Chavarría Reyes. Y para ello, pues en esta reunión no estoy sola, estoy acompañada de mis excelentes expositoras, quienes nos van a profundizar más sobre el tema y quien cedo la palabra para que se puedan presentar de manera breve. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Nicolau Portillo con número de cuenta 2019-2011-0100. Saludos cordiales, mi nombre es Karen Vanessa Martínez Hernández con número de cuenta 2022-2006-0040. Es un placer. Mucho gusto, mi nombre es Cándida Merari Cáceres Sala con número de cuenta 2020-140-251. Muchas gracias. Gracias, compañera. Para mí es un placer poderles conocer, ¿verdad? Ya que en otras ocasiones hemos estado de manera virtual. Y esta es la oportunidad para compartir pues nuestras experiencias o nuestros conocimientos en base a la clase que es impartida por el abogado Luis Carlos Chavarría. Este, pues como tema tenemos y vamos a hablar sobre la reserva en base a lo que es el derecho de los tratados. Para ello, pues vamos a comenzar conociendo qué es una reserva. Si me ayuda, por favor, con la diapo. Básicamente, pues una reserva es una forma en que un estado se puede excluir de las obligaciones, esto para cumplir lo que son las disposiciones específicas del tratado o que pues estas puedan ser modificadas en su aplicación mientras sigue siendo parte del tratado en general. Pero ahora bien, leyendo un poco sobre el contenido del módulo 5, pues me pude dar cuenta que pues en el artículo 2 del párrafo 1D de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados en 1969, pues esta toma o tiene otro concepto de lo que es una reserva, la cual nos dice que es una declaración hecha por un Estado al momento de firmar, ratificar, aceptar o adherir lo que es un tratado, mientras la cual la excluya o la modifica. En el efecto jurídico, pues también nos habla sobre ciertas disposiciones del tratado y pues en su aplicación conforme al Estado. Pero para conocer un poco sobre lo que es este concepto de reserva y profundizar más sobre algunos elementos esenciales, lo voy a dejar con mi compañera Alejandra, quien les va a hablar sobre ello. Bien, yo les voy a hablar sobre cuándo, cómo y por qué se realizan las reservas en los tratados. Cuando las reservas se realizan cuando un estado firma, ratifica o acepta un tratado o cuando se adhiere a un tratado al que ya han accedido otros estados. ¿Cómo? Para hacer una reserva, un Estado tiene que hacer una declaración escrita diciendo que no se compromete a cumplir con una parte específica del tratado. Esta declaración debe ser entregada al encargado del tratado o a los demás países que lo firmaron. ¿Por qué? Los Estados hacen reserva para poder participar en un tratado sin tener que aceptar todos los compromisos que esto implica. Es decir, pueden estar de acuerdo con la mayoría de lo que dice el tratado, pero no con ciertos aspectos específicos, y por eso se reservan de cumplir con esas partes. Siguiente, compañero. Ahora les voy a decir en qué consisten las objeciones a las reservas y cuál es el procedimiento para interponerlas. Consiste en que ocurren cuando un Estado no está de acuerdo con las reservas que otro país ha hecho a un tratado. Esto suele suceder cuando ese Estado considera que la reserva que se ha hecho no es compatible con el propósito o el objetivo del tratado. El procedimiento para interponer objeciones
es que el Estado debe comunicar su objeción por escrito, generalmente el encargado del tratado directamente al Estado que ha hecho la reserva. Cabe mencionar de que hay un plazo establecido para presentar esta objeción que puede variar según el tratado. Si un Estado objeta una reserva, esa reserva puede no ser válida entre los Estados que han objetado. Sin embargo, no siempre afecta a todos los países del tratado, ya que solo los que objeten estarán libres de la reserva. En resumen, las reservas permiten a los Estados unirse a un tratado sin comprometerse con todas sus disposiciones, y las objeciones son una manera de rechazar una reserva que se considera incompatible con el tratado. Los dejo con mi siguiente compañero. Como siguiente pregunta tenemos cuál es el proceso de ratificación que se debe realizar a lo interno de Honduras y para que un tratado tenga validez. En este caso, cuando Honduras quiere comprometerse con un tratado internacional, es- debe seguir un proceso formal para que éste tenga validez en el país. Tenemos los pasos y el paso número uno es la negociación y firma. En este caso, representantes del gobierno hondureño se reúnen con otros países u organizaciones internacionales para acordar los términos del tratado. Una vez que están de acuerdo, firman el documento, pero ojo, firmarlo no significa que ya es obligatorio, solo demuestra que Honduras está interesado a cumplirlo. Como paso número dos tenemos lo que es la aprobación por el Congreso Nacional. En este caso, el tratado se envía al Congreso Nacional donde los diputados lo analizan y deciden si es conveniente para el país. Si, si todo está bien, no contradice, si todo está bien y no contradice la Constitución, lo aprueban con una votación. En algunos casos, si el tratado toca temas importantes como la soberanía, derechos fundamentales, se necesita una mayoría especial para aprobarlo. Como siguiente paso tenemos lo que es la ratificación por el presidente. Una vez aprobado por el Congreso, el presidente de la República firma un decreto ejecutivo, lo que significa que oficialmente el país se compromete a cumplir con el tratado. Luego, Honduras informa a la comunidad internacional que ya es parte del acuerdo. Y como paso número 4, eh, es la publicación y entrada en vigor. Eh, Básicamente aquí el tratado se publica, como sabemos, en el diario oficial La Gaceta y a partir de aquí entra en vigor según lo que el mismo tratado establezca. Siguiente diapositiva, por favor. Investigación en dos tratados, las reservas que se han planteado. Bueno, las reservas en tratados internacionales, cuando un país se une a un tratado, puede haber ciertas partes que no le convienen o que no se ajustan a su legislación. Para solucionar esto, el país puede hacer una reserva, que básicamente es decir, estoy de acuerdo con el tratado, pero no voy a cumplir en esta parte. Sin embargo, estas reservas no pueden ir contra del propósito principal del tratado. Es decir, no puede firmar un tratado de derechos humanos y luego poner una reserva que permita violarlos. Ejemplo de reservas, tenemos lo que es la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Bueno, en Arabia Saudita, este país puso una reserva diciendo que solo cumplirá con lo que contradiga la ley islámica. En Estados Unidos también, Estados Unidos no ha ratificado el tratado porque teme que pueda afectar sus propias leyes.
Como segundo tratado tenemos lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño. En este tratado, Estados Unidos no lo ha ratificado porque cree que podría afectar la forma en que los padres educan a sus hijos. El país de Irán hizo reservas para que el tratado no contradiga sus leyes religiosas en este tratado de lo que es Convención sobre los Derechos de los Niños. En conclusión, la ratificación de un tratado en Honduras sigue un procedimiento claro. Se negocia, se aprueba en el Congreso, lo ratifica el presidente y se publica en la Gaceta. Por otro lado, las reservas permiten que el país se prometan con un tratado sin aceptar ciertas partes que puedan entrar en conflicto con sus leyes o valores. Mi siguiente compañera continúa. Muchas gracias, compañera. Y eh, eh, hablando siempre del tema de las reservas, eh, hay dos tratados con sus objeciones a las reservas que se han planteado. Uno de esos tratados sería la Convención sobre los Derechos del Niño. Reservas objetadas, algunos estados han hecho reservas en relación con la aplicación de la Convención en su legislación islámica o en temas como la pena de muerte para menores. Ejemplo de estas objeciones tenemos a los países de Noruega y Finlandia. Objetaron reservas de países como Sudán y Pakistán, argumentando que van en contra de los derechos fundamentales del niño. Como número dos, tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Reservas objetadas. Varios estados han presentado reservas sobre disposiciones relacionadas con la igualdad de género, especialmente en materia de familia, matrimonio y sucesión. Objeciones destacadas, Suecia, Alemania y Países Bajos han objetado reservas de países como Arabia Saudita, Uruguay y Marruecos, argumentando que éstas contradicen el objeto del tratado. Francia y Dinamarca también rechazaron reservas que afectan la igualdad de derechos en matrimonio y sucesión. Muchas gracias. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. Pues esto ha sido básicamente una breve explicación sobre lo que son las reservas, pues quedando un poquito, dando ejemplos de las compañeras y quedando un poquito más claras sobre esta información. ¿Alguna otra opinión que quieran aportar, compañeras? Muchas gracias por la atención prestada.